Buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos todos a este recordarnos la verdad de lo que somos. Te invitamos en este instante a que enciendas tus cámaras y a que estés completamente presente, a que te incluyas completamente. Mi nombre es Nancy Zuluaga desde la ciudad de Medellín. Hoy me acompaña en el soporte técnico Patricia en YouTube desde Bogotá y Oscar Vargas desde la ciudad de Medellín. Hoy tenemos el honor de compartir con una maestra que pues apenas nos va a acompañar hoy en la plataforma, es Corinne Zupko desde Nueva Jersey. Ella es escritora de un libro que es Desde la ansiedad al amor. Este es un enfoque radicalmente nuevo para dejar ir el miedo y encontrar una paz duradera. Ella se inspira, obviamente, en la disciplina de un curso de milagros, para presentar a todos los lectores su propio terapeuta interno, que eso es a lo que llegamos cuando sanamos. Así que, Corinne, bienvenida. Nos va a acompañar en la traducción Matías Bori desde Argentina. Y le damos un abrazo a Corinne para que la recibimos con todo nuestro amor. Y bueno, que Okay. sea ella la que nos cuente cómo hacer milagros, cómo curarnos de la ansiedad con milagros. Okay, Corinne, so bienvenida. welcome, Corinne. We invite everybody to turn your cameras on, and we will let Corinne tell us how to overcome anxiety through miracles. Thank you. Thank you so much for having me today. It is an absolute honor to be here and to join with all of you. Muchas gracias, es un honor estar aquí y unirme con todos ustedes. I have some pictures I would like to share. So I am going to share my screen. Me gustaría compartir unas imágenes con ustedes. Les voy a compartir mi pantalla. So this is my website, FromAnxietyToLove.com. Esta es mi página web que se llama FromAnxietyToLove.com. And this is me as a little girl. I was probably around maybe 3 or 4 years old. Soy yo con 3 o 4 años de chiquita. When I was about 2 years old, I received my first psychiatric diagnosis of separation anxiety disorder. Cuando tenía más o menos 2 años recibí el primer diagnóstico psiquiátrico de desorden de separación de ansiedad, se llama. I wanted to be a dancer so badly, but the separation anxiety was so intense that I could not leave my mom's side to attend dance classes. Y me encantaba bailar, pero no podía ir a las clases de baile porque la ansiedad de separación no me dejaba irme del lado de mi mamá para ir a las clases de baile. The separation anxiety disorder would be the first of many psychiatric diagnoses that I would receive. El desorden de ansiedad de separación fue el primero de los diagnósticos psiquiátricos que recibí. As we know, fear is a shapeshifter. Como sabemos, el miedo cambia de formas. So when fear goes underground, or when we try to fix fear, it is free to take another form. Cuando el miedo va al fondo, cuando tratamos de manejar el miedo, cambia de forma. It's only once we start to get to the root of the fear, which is our belief in separation from God, that we can truly start to heal. Cuando empezamos a llegar a la raíz del miedo, que es nuestro miedo a la separación de Dios, es cuando podemos comenzar a sanar. So as I grew, the separation anxiety got better, but I developed phobias. A medida que crecía, mejoré con esta ansiedad de separación, pero desarrollé fobias. And when I was in college, I broke down with debilitating anxiety and panic attacks. Cuando estaba en la universidad empecé a tener ansiedad debilitante y ataques de pánico. It was triggered because a student in my college that I did not know died very suddenly of an illness. He died in his sleep. Se detonó esto porque un compañero de la universidad se murió durmiendo de repente.
This unraveled me at the seams. I was terrified that this would happen to me next. Esto me choqueó porque estaba aterrada de que me fuera a mí a pasar esto después. A question that I had always struggled with came to mind, and that question was, if God is love, how can a loving God create things that die? Vino una pregunta que me golpeó que decía, si Dios es un ser amoroso, ¿cómo puede ser que las cosas que Dios ama se mueran? I remember when I was in college and in the middle of my first panic attack, I walked down the ladder of my bunk bed with my knees trembling so heavily that I thought my legs might give out. Cuando tuve el primer ataque de pánico en la universidad, me acuerdo que me empezaron a temblar las piernas, me empezó a doler la espalda y tenía miedo de que como que me iba a quebrar. I dragged my room's phone. We didn't have cell phones then. I dragged it into our bathroom, and from the cold tile floor, I dialed my mom at 3:00 in the morning. Agarré el teléfono de la habitación porque no había celulares en ese momento y desde el piso del baño frío llamé a mi mamá a las 3 de la mañana. She said to me after we figured out that I was having a panic attack, she said, Corinne, I know that you've not been interested in this book that I study called A Course in Miracles, but I really think it could help you. Me dijo, Corinne, yo estaba en el medio del ataque, me dijo, estás teniendo un ataque de pánico, y me dijo, creo que este libro que vos no conocés, que yo practico, un curso de milagros, te puede ayudar. It was at that moment, at my rock bottom, that I opened my heart to God. En ese momento que estaba en el piso, en lo más profundo, fue que abrí mi corazón a Dios. Now, this is the greatest gift that my mom gave me. You can see my book I still have it. It's in about 4 different pieces. Este es el regalo más grande que me hizo mi mamá. Pueden ver el libro, todavía lo tengo, ese libro que está como roto en 4 partes. Finding A Course in Miracles changed my life, and she gave this book to me January 19th, 1997, and I have never put it down. Encontrar este libro cambió mi vida. Ella me lo dio el 19 de enero de 1997 y desde ese momento nunca lo dejé. Now, we think that once we are on a spiritual path, that recovery will look like this straight line. This is our expectations for recovery. Creemos que una vez que estamos en un camino espiritual, la recuperación va a ser así, en línea recta. Esas son nuestras expectativas para la recuperación. But this is reality. Reality is that recovery and healing is messy. Pero la realidad es así. La realidad es que la recuperación y la sanación es un lío. So when my mom gave me A Course in Miracles, I remember opening the book and reading those first lines. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. Cuando mi mamá me dio el libro, recuerdo que lo abrí y leí las primeras líneas que dice: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. I had no idea what that meant. Yo no tenía ni idea de qué quería decir eso. But something in my heart opened up. Pero algo en mi corazón se abrió. As I continued to study A Course in Miracles, I would only understand bits and pieces. Al continuar estudiando un curso de milagros, solo podía entender partecitas del curso. But I found that my trust started to increase in the Holy Spirit. Pero me di cuenta que mi confianza en el Espíritu Santo comenzó a incrementarse. A Course in Miracles is holographic, and we might read a sentence, underline it, and then years later read the same sentence and get it on a whole different level. El curso de milagros es holográfico. Puede que leamos una oración, la subrayemos y después, años después, leamos la misma frase y la entendamos a un nivel completamente diferente. And this has been my experience all along. Esta ha sido mi experiencia.
So for 12 years, I had a relatively peaceful period. I still had anxiety here and there, and I would still have some panic here and there, but I found the peace in my heart growing. Por 12 años yo he encontrado que la paz en mí va creciendo, puede que tenga algún ataque de ansiedad o de pánico muy de vez en cuando, pero la tranquilidad y la paz siempre crecen en mí. And then in the year 2009, I ended up breaking down with another debilitating episode of anxiety that felt worse than the first one from when I was in college. Ok, eso fue 12 años hasta el año 2009, ¿sí? Y en el año 2009 tuve un ataque, de repente un ataque de pánico peor que el que tuve en la universidad. Now, many other students have said, what, you were studying A Course in Miracles for 12 years and you still went into panic? Muchos estudiantes del curso podrían decir, ¿qué? ¿Estuviste estudiando el curso por 12 años y aún así entraste en pánico? But I realized I was using A Course in Miracles as a Band-Aid. I was using the teachings more on the surface than really having a fundamental shift in identity. Me di cuenta que estaba usando el curso de milagros como una curita, estaba usándolo más en la superficie que como herramienta para tener un cambio en mi identidad. I would run to the book when I was struggling to read something, to feel better, and then I would put the book down and go back to doing whatever I was doing. Iba al curso cuando la estaba pasando mal, como algo para sentirme mejor en ese momento, y cuando ya la estaba pasando bien, iba a hacer lo que estaba haciendo antes. So this 2009 episode of anxiety was a blessing because it showed me that I was using the course as a bandage and that I needed to turn toward the anxiety and start to look at it with Holy Spirit. El episodio del 2009 fue una bendición porque me mostró que estaba usando el curso de milagros como una curita y que tenía que entregarme mucho más al Espíritu Santo. It was at this time that I really started to experience a shift and notice that the layers of fear started to fall away. En este momento comencé a experimentar un cambio y me di cuenta que las capas de miedo empezaban a caerse. And I started writing about what was helping me, the shifts and the insights from A Course in Miracles that were truly starting to make a difference in my life. Y empecé a escribir sobre lo que me estaba ayudando, lo que estaba haciendo una diferencia real en mi vida. That's when my book was born, 7 years actually after that, From Anxiety to Love. And you can see it has been translated to Swedish, Mandarin, and Dutch. And I am praying for a Spanish translation one day. En ese momento nació mi libro, aunque se publicó 7 años después, y bueno, ahí está, y está traducido al alemán, al sueco, and es Chinese. Yes. Ahí, al chino, y rezo porque en algún momento lo pueda tener la traducción en español. This contains all of the insights, all of the practices that helped my recovery. Acá están todas los insights y todo lo que me ayudó a mi recuperación. So I want to share some of those tools with you today. Quiero compartir algunas de esas herramientas con ustedes hoy. We understand as course students that fear and anxiety serve a purpose. The purpose of fear and anxiety is to block out love. Como estudiantes del curso sabemos que el miedo y la ansiedad sirven a un propósito. El propósito del miedo y la ansiedad es bloquear el amor. We can think of our blocks to love in this diagram like this ring of fear around the mind, where we might have financial concerns, relationship fears, health fears. Podemos pensar en el miedo y la ansiedad como estos bloqueos al amor en el diagrama, como este circulito, y pueden ser problemas de relaciones, económicos o miedos de todo tipo. And as you can see, this layer of fear serves to keep the awareness of love out of our minds.
Como pueden ver, esta capa de miedo sirve para mantener la conciencia del amor fuera de nuestras mentes. It's only when we turn within to the Holy Spirit, which is represented by this eye, that the layer of fear, the Holy Spirit cuts through that layer of fear and we can be aware of the presence of love. Es solamente cuando vamos hacia el Espíritu Santo, que está simbolizado por este ojo, donde entramos a la conciencia del amor y la presencia del miedo se disuelve en esa conciencia. So my inspiration today is to first share one of the deepest teachings that have been so helpful to me in my healing. I think everybody's ready for this. We're going to dive right in. Mi inspiración hoy es compartir una de las enseñanzas más importantes que me ayudaron en mi sanación. Creo que estamos listos para esto y vamos a entrar ahí. I have a document for you. There is an English version and a Spanish version, and I need to give a warm, big thank you to Maria Torres for translating this document into Spanish. Tengo un documento acá que está en español, en inglés y en español también, y le tengo que agradecer muchísimo, muchísimo a María Torres por haber traducido esto en español. I just put a link in the chat for everybody present where you can find this document in Spanish. And for anybody watching the streaming service, you can see the links of the English and Spanish version at the top of this slide. Ahí puse un link en el chat para quienes quieran leerlo en español y para quienes estén mirándolo en streaming pueden verlo en la pantalla. Okay, so I'm going to stop sharing. Voy a parar de compartir. And we are going to dive into this document. Y vamos a entrar al documento. What I would like to do is go through some of the things that the Holy Spirit does for you. Lo que me gustaría hacer es entrar a ver algunas de las cosas que el Espíritu Santo hace por vos. In my practice and study of A Course in Miracles, for years, I ignored a very important small word, and that is the word for. En mi práctica y estudio del curso de milagros, por muchos años ignoré una palabra muy importante y es la palabra por. I went on the web edition of A Course in Miracles published by the Foundation for Inner Peace, and I typed in the phrase for you. Entré a la página web de Foundation for Inner Peace y puse la palabra donde se publicó el curso de milagros y escribí la palabra for you, para ti o por ti. There were 626 results. Había 626 resultados. Now, of course, not all of these reference what the Holy Spirit does for you, but I combed through all of these references and I pulled the Course in Miracles quotes that speak to what the Holy Spirit does for you or what Jesus does for you. Estuve mirando y seleccioné aquellas que se referían a lo que el Espíritu Santo o Jesús hace por ti. What I would like to do is invite everyone to experience the words that I'm about to share about what the Holy Spirit does for you. Lo que me gustaría hacer es invitar a todos a experimentar lo que voy a compartir acerca de lo que el Espíritu Santo hace por ti. And before I do that, it's important to remember that we are often tempted to do the Holy Spirit's job instead of letting the Holy Spirit do its job. Mientras hacemos eso, es importante recordar que frecuentemente estamos tentados a tratar de hacer el trabajo del Espíritu Santo en lugar de dejar al Espíritu Santo que haga su trabajo. We might think that we need to fix our minds, that we need to fix fear, and yet we have a very small part that we are asked to play. Puede que creamos que nosotros tenemos que sanar nuestra mente, que nosotros tenemos que superar el miedo, pero
lo que nosotros tenemos que hacer es una pequeñísima parte. I'd like to read a course quote. It says, "Your task is not to seek for love, Voy a leer una frase del curso que dice, tu tarea no es buscar el amor, but merely to seek and find all of the barriers within yourself that you have built against it." sino buscar y encontrar dentro de ti todas las barreras que has construido contra él. So our job is to look for those barriers, to bring them to Spirit, and Holy Spirit does so much more. Nuestro trabajo es buscar esas barreras, llevárselas al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace mucho más que lo que podríamos hacer nosotros. So I invite you to close your eyes and just receive these words. I am summarizing the quotes in this document. I won't read the quotes because there are many of them. And again, a big thanks to Maria Torres because this was no small task. Le doy muchas gracias a María Torres y bueno, los invito a cerrar los ojos y voy a resumir algunas de las cosas del texto, no voy a leerlo todo. So you said I invite you to close your eyes. Yes. Now we will close our eyes. Okay. Okay. Vamos a cerrar los ojos entonces. I'm going to read what the Holy Spirit does for you. This is a summary. Y voy a leer, esto es un resumen, voy a leer lo que el Espíritu Santo hace por ti. The Holy Spirit undoes error for you. El Espíritu Santo deshace el error por ti. The Holy Spirit decides for God for you. El Espíritu Santo decide en favor de Dios por ti. The Holy Spirit removes hallucinations from your mind for you. El Espíritu Santo remueve las alucinaciones de tu mente por ti. The Holy Spirit keeps error unreal for you. El Espíritu Santo hace que el error sea irreal por ti. The Holy Spirit knows your value for you. El Espíritu Santo conoce tu valor por ti. And remembers God's will for you. Y recuerda la voluntad de Dios para ti. The Holy Spirit interprets for you. El Espíritu Santo interpreta por ti. Accomplishes for you. Logra por ti. Remembers for you. Recuerda por ti. Judges for you. Juzga por ti. Sees for you. Ve por ti. Learns for you. Aprende por ti. Unlearns for you. Desaprende por ti. Makes decisions for you. Toma decisiones por ti. Transcends time for you. Trasciende el tiempo por ti. Remembers eternity for you. Recuerda la eternidad por ti. Lets healing be done for you. Permite que la sanación se haga por ti. Calls upon heaven for you. Llama al cielo por ti. Responds for you. Responde por ti. And forgives all things. Y perdona todas las cosas. And just taking a few deep breaths. Vamos a tomar un par de respiraciones profundas. Feeling how loved you are. Sintiendo cuán amado sos. The Holy Spirit does so much for you. El Espíritu Santo hace tanto por ti. And we are asked to do so little. Y se nos pide hacer tan poco. And taking a nice deep breath in. Vamos a tomar una buena respiración. And out. Y exhalamos. And if you've closed your eyes, allowing your eyes to open. Y si cerraste los ojos, permití a tus ojos que se abran. Isn't this list beautiful? ¿No es hermosa esta lista?
These quotes in the document that you have are pages and pages of quotes about what the Holy Spirit does for you. Estas citas en el documento que tienen son páginas y páginas de citas de todo lo que el Espíritu Santo hace por ti. So when we get trapped in fear, it's so important to remember to bring our minds to all of these things that the Holy Spirit does for you. Cuando nos quedamos atrapados en el miedo, es importante traer a la mente todas estas cosas que el Espíritu Santo hace por ti. So I'm wondering, just at this moment, I have a lot more to share, but I just want to check in and see if there have been any questions so far. Bueno, me pregunto si tengo bastante más para compartir, pero me pregunto ahora si hay alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta. In my experience with healing anxiety, as I said, I tried to do the Holy Spirit's job. En mi experiencia de tratar la ansiedad, como dije, yo siempre traté de hacer el trabajo del Espíritu Santo. So allowing ourselves to be held and loved by the Holy Spirit and reminding ourselves of this through these quotes is a great way of reducing anxiety. Recordar, recordar a través de estas citas, dejar al Espíritu Santo hacer su trabajo es un gran camino frente a la ansiedad. And no questions so far? ¿Ninguna pregunta por el momento? No, por el momento, Matías, no hay ninguna pregunta. No, not for now. Okay, great. So I will share just a number of practices that have been helpful for me in healing. And again, if anyone has questions that you'd like to put in the chat, we'll definitely have time for questions at the end. Entonces voy a compartir algunas de las cosas que fueron muy útiles para mí en la sanación. Por supuesto, si alguien en el medio tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat y al final vamos a tener tiempo para responderla. As I mentioned with the course quote about seeking the blocks to love and that being our small part. Ok, como mencioné antes, esto de buscar los obstáculos al amor y dar nuestra pequeña parte, ¿no? Y hacer nuestra pequeña parte. What do we do if we feel stuck? ¿Qué hacemos si nos sentimos atascados? Those are a few tools that I'd like to address because believe me, I have felt stuck many times. Me gustaría compartir un par de herramientas para esto si nos sentimos atascados porque yo me sentí estancada muchas veces. The first. You muted. You are muted now. Yes. Oh, sorry, don't know how that happened. I don't know. The first attitude that I would like to offer for all of us to embody is for you to allow yourself to be where you are. La primera actitud que me gustaría que todos llevemos al cuerpo, que corporicemos, es permitirte a ti mismo ser como sos. My guess is that if you are like me, there have been times when you've had thoughts, I shouldn't still be struggling with this. I should not still be feeling this way. Si sos como yo, creo que seguramente has tenido pensamientos que dicen, no debería estar pensando esto, no me debería estar comportando de esta manera. And what is that doing but meeting the ego with resistance, with strain? ¿Y qué es eso sino estar encontrándose con el ego con resistencia? Instead, we want to meet the ego with ease. En vez de eso queremos encontrarnos con el ego con soltura, con suavidad. And one way of doing that is by allowing ourselves to be where we are. Y una forma de hacer eso es permitirnos a nosotros mismos estar donde estamos. Whatever it is that you are feeling, whatever it is that you are struggling with, it is okay. This is our learning curriculum. Lo que sea que estés sintiendo y con lo que sea que estés luchando, está bien. Este es nuestro programa de aprendizaje.
There's a quote in A Course in Miracles that says, "The happy learner cannot feel guilty about learning." Hay una cita en el curso de milagros que dice, el estudiante feliz no se puede sentir culpable por el hecho de tener que aprender. So if we can allow ourselves to be where we are, we can embody the happy learner. Si podemos permitirnos estar donde estamos, podemos corporizar al estudiante feliz. So letting yourself be where you are at without wishing you are somewhere different is a tool to help you approach difficult feelings with ease. Entonces, permitirte estar donde estás sin querer estar en otra parte es una forma de abordar los sentimientos difíciles con suavidad. Another attitude that I would like to offer, another approach that I would like to offer that is a foundational approach to healing, and this is with any issue, is radical honesty. Otra actitud u otro abordaje que me gustaría compartir en relación con la sanación es honestidad radical. What I mean by radical honesty is being completely transparent and open with the Holy Spirit about all of the icky, judgmental thoughts that we have in the mind. Lo que quiero decir con honestidad radical es ser completamente transparente, abierto, honesto con el Espíritu Santo sobre los pensamientos que tenemos en nuestra mente. When we are not hiding our judgmental and fearful thoughts, we are allowing the Holy Spirit to work in our minds. Cuando no estamos escondiendo nuestros pensamientos enjuiciadores y oscuros, lo que estamos haciendo es permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestras mentes. When we hide our fearful and our judgmental and our negative thoughts, we are keeping the Holy Spirit out. Cuando ocultamos nuestros pensamientos de juicio y oscuros, todos los tipos de pensamientos que tenemos, lo que hacemos es dejar afuera al Espíritu Santo. So radical honesty is a means of hiding absolutely nothing from the Holy Spirit. It is your declaration that you want freedom. La honestidad radical es un medio de no ocultarle absolutamente nada al Espíritu Santo. Es la declaración de que querés la libertad. I noticed that there might be a question in the chat. Is that the case? Quizás sí, yes, I think. Sí, ya hay unas preguntitas. Ok, hay unas preguntas en el chat. Ajá. Sí. ¿Las traduzco yo? ¿Cómo hacemos? Si quieres te las leo en español y okay. luego se las Okay. traduces a Corinne. Okay. Dice Rosa Noemí, ¿cómo tomar el hábito? Okay. So this question is from Rosa Noemi and is how to ¿qué sería tomar el hábito? How to La pregunta completa, Matías, perdón, la pregunta sí. completa es ¿cómo tomar el hábito de entregar todo al Espíritu Santo cuando uno es reacio o quiere resolver solo? Okay, so the question is how do you make the habit of surrendering everything to the Holy Spirit when one wants to solve everything by one's own? Great question. Buena pregunta. It's a normal human tendency to want to try to fix everything on our own. Es una tendencia humana natural tratar de resolver todo por nuestra cuenta. My practice that I like to use is to make a list of everything that I am afraid of or everything that I am concerned about. Mi práctica que me ayuda es hacer una lista de todo aquello de lo que tengo miedo o todo lo que me preocupa. I do this in my journal and I call it journal dumping because I am getting out every single fear and concern that I can identify. Hago esto en mi diario y lo llamo volcar todo al diario porque lo que hago es escribir en el diario todo miedo y toda preocupación que tengo. So if you can get in the habit of identifying every fear and getting it out onto paper, the next step is to, I'll pause there. Get into the habit of getting it out on paper.
Entonces, si podés hacer el hábito de anotar todo en un papel, And then the next step is to offer each concern to the Holy Spirit. el próximo paso es ofrecerle cada una de esas preocupaciones al Espíritu Santo. By doing it on paper, it becomes easier to make this a practice, and then you can internalize it to the point where you might not even need to do it on paper anymore. Al hacerlo en papel se vuelve más fácil de externalizar la práctica y luego llega un punto donde quizás no necesites más anotarlo en un papel. And here's another important point, is that we often only want to surrender the painful situations or the difficult situations. Acá hay otro punto importante. Generalmente puede que queramos solamente entregar las situaciones difíciles o dolorosas. But it's important to also surrender and hand over everything that we love, everything that we enjoy. Pero también es importante entregar todo lo que amamos y todo lo que disfrutamos. This is how it's kept safe. Así es como eso hace que quede seguro. The ego will use anything that we love or that we don't love on its behalf. El ego va a usar todo lo que amamos y lo que no amamos a su favor. So when we turn things over to Holy Spirit, we are repurposing them from the ego's purpose to Holy Spirit's purpose. Entonces, cuando le entregamos las cosas al Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es sacarle el propósito que tenía del ego y le damos el propósito que tiene el Espíritu Santo. And the Holy Spirit's purpose is always to teach us who we truly are. Y el propósito del Espíritu Santo siempre es enseñarnos quiénes somos realmente. Now, it's important to note that if we are handing over things that we love, that might arouse some fear. Es importante notar que si entregamos cosas que amamos, puede que eso despierte miedo. And if we notice that there's fear there, now is an opportunity to practice radical honesty. Y si nos damos cuenta que hay miedo, es una oportunidad para practicar honestidad radical. Because that fear indicates a block. Porque ese miedo indica que hay un bloqueo. And as we know, our job is to seek and find those blocks. Y como sabemos, nuestro trabajo es buscar y encontrar esos bloqueos. So if we look at the fear, chances are it relates to some type of fear of sacrifice, some type of fear that we might lose something. Si miramos el miedo, lo más probable es que veamos que tienen que ver con miedo al sacrificio, miedo de que podemos llegar a perder algo. And we know from A Course in Miracles that there is actually no such thing as a sacrifice. Y por el curso de milagros sabemos que no hay tal cosa como el sacrificio. It can also be a reflection. The fear can also be a reflection of a belief in a punishing God. El miedo también puede ser un reflejo de una creencia en un Dios castigador. This is very unconscious, and it's something that's very ingrained in us, that God is a punishing God, which is not true. Esto es muy inconsciente y es algo que está muy encrustado en nosotros, esta creencia de que Dios es un Dios castigador, y no es verdad. So if we can, again, identify the fear, or identify the fear of sacrifice, or identify the fear of God, we are practicing radical honesty. Entonces, si podemos identificar el miedo al sacrificio o el miedo a Dios, estamos practicando la honestidad radical. And we can take that fear to Holy Spirit too. Y podemos darle también ese miedo al Espíritu Santo. As we identify the fears that we carry in the mind, like a fear of God, Al identificar los miedos que tenemos en la mente, como el miedo a Dios, and we ask for repurposing, we bring it to Holy Spirit, y se lo entregamos al Espíritu Santo y lo entregamos para que tenga otro propósito, the answer is always given, the help is always given, and we will find that as that fear releases, so does anxiety, and our trust increases. la respuesta se da y vamos a darnos cuenta que a medida de que el miedo decrece, nuestra confianza crece. Another way to make the Holy Spirit a habit is to, throughout your day, talk to the Holy Spirit in your mind. Otra forma de hacer que el Espíritu Santo sea un hábito, de que hablar con el Espíritu Santo sea un hábito, es, can you say that last part again, please?
I don't remember what I habit. said. Oh, The The making way, a habit of talking to the Holy Spirit throughout the day can help strengthen our relationship with Holy Spirit. ok, sí. Esto de hablar con el Espíritu Santo durante el día puede ayudar a fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo. The simplest of all prayers is help. La plegaria más simple es ayuda. So if we get into the habit of asking for help, that is also building that habit of surrendering. Si nos ponemos en el hábito de pedir ayuda, eso también construye el hábito de entregar. I love that question. Please keep Me the encantó questions esa coming. pregunta. Por favor, hagan más. Pero aquí hay otra pregunta, Matías. There is Mira, another question. dice Great. María Mejía pregunta, el sobrino de una amiga tiene 18 años y sufre de pánico y tiene mucho miedo de socializar. ¿Qué le aconsejas? Y mil gracias. So Maria Mejia is asking, the cousin of a friend of mine is 18 years old. He suffers from panic and he is very afraid of socializing. What would you say to him? Great question. So he, like anyone, has to have a level of readiness for this spiritual work. Bueno, buena pregunta. Él, como cualquier persona, tiene que tener algún nivel de estar listo para este trabajo. If this is a person who is not on a spiritual pathway, one of the most supportive things you can do is to trust and maybe even state that you trust that they are going to get through this. Si esta persona no está en un trabajo espiritual, lo mejor que puedes hacer es confiar y quizás orar para que puedan ir más allá de esto. It is very helpful for people with anxiety to hear that you believe in them. Es muy útil para personas con ansiedad escuchar que crees en ellos. It is helpful to hear that you believe in them instead of feeling bad for them. Es útil para ellos escuchar que crees en ellos en vez de sentirte mal por ellos. And as we know from A Course in Miracles, that is about siding with their strength. It's about the true use of empathy. Y como sabemos por el curso de milagros, eso es el uso real de la empatía. If this person is on a spiritual path and you can talk to them about spirits, about God, Si esta persona sí está en un camino espiritual y puedes hablar con él sobre el espíritu, sobre Dios, then perhaps prompting them to make the Holy Spirit a habit, just like we talked about in the previous question. quizás le puedes decir que vea la posibilidad de hacer que el Espíritu Santo sea un hábito, como acabamos de ver en la pregunta anterior. All anxiety comes from our belief in separation from God. Toda ansiedad viene de nuestra creencia en la separación de Dios. All healing anxiety stems from developing a relationship, a close relationship with God. Toda sanación de ansiedad viene de desarrollar una relación cercana con Dios. So just like we develop relationships with each other, we go through a same process of developing a relationship with God or with the Holy Spirit. Tal como desarrollamos relaciones cercanas el uno con el otro, de la misma forma podemos desarrollar una relación cercana con Dios o con el Espíritu Santo. So again, to give the example from before, this person might benefit from going through that process of journal dumping, of getting out all of their fears and being willing to see them differently, asking for help with each one from their internal guide. Esta persona se podría beneficiar con esto de anotar sus miedos quizás y de pedir ayuda para verlos de forma diferente junto a su guía interno. I hope that gives some help, some suggestions for that individual. It's always a challenge if someone is not on a spiritual path, because of course we don't want to push. Claro, espero que esto pueda ayudar un poco a esta persona. Es bastante un desafío si la persona no está en un camino espiritual porque tampoco queremos como presionar.
Remember that the primary definition of a miracle in A Course in Miracles is an expression of love. Recuerden que la primera definición de milagro en un curso de milagros es que el milagro es una expresión de amor. Shifts in perception and expressions of love are like two different sides of the same coin. Los cambios en la percepción y las expresiones de amor son como dos lados de la misma moneda. So your ability to express love to this person as you feel guided is a miracle and will help them. Entonces, tu habilidad de expresar amor a estas personas, como te sientas guiado o guiada a hacerla, es un milagro y las va a ayudar. We just have to make sure we're asking the Holy Spirit how to express love instead of us deciding how to express love. Lo que tenemos que asegurarnos es que le estemos preguntando al Espíritu Santo cómo expresar amor en vez de nosotros estar decidiendo cómo expresar amor. Thank you for that question. It was a good one. Gracias por esa pregunta, muy buena. And keep them coming if you have more. Y si tienen más, háganlas. Sí, desde YouTube tenemos una, Matías. We have one question in Okay. YouTube. Okay. Dice, es importante entregar al Espíritu Santo, sentir lo que se entrega sin conceptualizar o le entrega la situación concreta explicada con palabras. A ver, ¿la puedes leer de nuevo? Porque Este es de Oscar. está medio mira. rara. Oscar Okay. dice, es importante al entregar al Espíritu Santo, sentir lo que entregas sin conceptualizar o le entregas la situación concreta Is it important explicada con palabras. Ok, a ver, lo vamos a ver en dos partes. So, is it important when you... A ver, ¿la puedes leerme la primera parte de vuelta? Porque... Es importante al entregar al Espíritu Santo lo que entregas sin conceptualizar. Is it important when you surrender to the Holy Spirit to give up, to not conceptualize what you are giving up? O le entregas la situación concreta explicada con palabras. Or should you give him the situation explained with words? Got it. Thank you for that question. Okay, gracias por esa pregunta. The Holy Spirit knows your prayer in your heart. El Espíritu Santo conoce tu oración en tu corazón. The Holy Spirit does not need words. El Espíritu Santo no necesita palabras. So if you offer this situation over, you don't have to name all of the details. Entonces, si le entregas una situación, no tenés que nombrar todos los detalles. However, that can be helpful if you are finding that you have particular attachments. Okay, pero puede ser útil esto de describirlo si te das cuenta que tenés ciertos apegos. So when you are handing things over, if you name specifics, it can help you release more deeply. Cuando entregas, si vos nombrás la especificidad de lo que estás entregando, puede que te ayude a liberar más profundamente. And remember that we're not just releasing something into nothing. We are getting an exchange. Recuerda que no estamos entregando algo a la nada, sino que estamos recibiendo un intercambio. We offer a situation, we offer our fears, and we get back a miracle. Ofrecemos una situación, ofrecemos pensamientos y lo que obtenemos del otro lado es un milagro. So we always get something back, we always gain, and we might not receive that gift right away because of our own fear, but it is given. Y entonces siempre ganamos, siempre se nos da algo. Puede que debido a nuestro miedo no lo recibamos en el momento, pero siempre se nos da. It can be an ego trap to think, I gave something over and nothing has changed. Puede que sea una trampa del ego decir, bueno, yo entregué algo y no cambió nada. But we need to have some trust and some faith that we will receive the gift when we are ready. Pero necesitamos tener confianza y fe de que vamos a recibir el regalo cuando estemos listos. So thank you for that question. Gracias por esa pregunta.
Por ahora no hay más preguntas, Matías. Okay, for now, there are no more questions. I just received a direct question. And it might now be to everyone. I think it says, can you use other names synonymous with Holy Spirit? Yes, you can use any name that you resonate with, that you relate to. It might be Jesus, it might be Mother Mary, whoever it is that you are calling upon. It's our dream team. They're all working together. Our spiritual board of directors, they're all here to help us. Y otra pregunta que están haciendo que dice que otro nombre o sinónimo, o sea, si se puede usar otro nombre o sinónimo por Espíritu Santo, y que sí, que podemos ponerle el nombre que queramos, Jesús, o como sea que lo queramos llamar, es como un equipo que está trabajando para nosotros. If there are no other questions, I'd love to share another teaching. Are there any other questions? Si no hay ninguna pregunta más, me gustaría compartir otra enseñanza. ¿Okay? ¿Hay alguna otra pregunta? Por el momento no, Matías. Okay. Ya aclaró la última parte. Okay, so I would also like to talk about that moment when we hand something over and nothing happens. Que me gustaría hablar de ese momento cuando entregamos algo y no pasa nada. I've been there a lot. Me pasó un montón. This is an opportunity to examine the ego from another angle. Esta es una oportunidad de examinar al ego desde otro ángulo. This is by, now we need to look at our unwillingness to heal. Ok, ahora necesitamos ver nuestra falta de voluntad o falta de disposición para sanar. So A Course in Miracles talks a lot about having that tiny willingness to heal. Entonces el Espíritu Santo habla mucho de tener esa pequeña dosis de buena voluntad para sanar. But lurking in the shadows might be unwillingness. Pero en las sombras puede que esa sea falta, o sea, puede que sea falta de voluntad. So here we can use radical honesty to look at our unwillingness to heal. Entonces acá podemos usar la honestidad radical para contemplar nuestra falta de voluntad para sanar. Unwillingness is a term that is also in psychology. We might hear the term resistance. Sigmund Freud even spoke about a death instinct. Falta de voluntad es una palabra que también encontramos mucho en psicología. Puede que Sigmund Freud también usó la palabra instinto de muerte para referirse a esto. So o resistencia. Sorry. It's okay, sorry. So being open to examine the benefits that we might get from hanging on to a situation, that's a question we can ask ourselves. What is the benefit that I get out of anxiety? Entonces podemos hacernos la pregunta de cuál es el beneficio que yo recibo por la ansiedad, o sea, por tener ansiedad, ¿qué gano? Anxiety might get us out of things. Puede que la ansiedad nos salve de algunas cosas. It might be a great excuse to get sympathy from others. Es una excusa para que los demás nos tengan simpatía. We engage in behaviors often because there are positive payoffs. Nos involucramos en ciertos comportamientos porque hay consecuencias positivas. And the deepest positive payoff to anything, even anxiety, is that it affirms that we are a body. Y la consecuencia positiva más grande de cualquier cosa, incluso de la ansiedad, es que afirma la creencia de que somos un cuerpo. The ego loves us being identified as bodies, as we know. Al ego le encanta que nos identifiquemos como cuerpos. So when we uncover benefits to hanging on to a negative state, we can bring those to Holy Spirit too. Entonces, cuando descubrimos consecuencias positivas de quedarnos atrapados en estados negativos, se los podemos entregar esos beneficios al Espíritu Santo. There's a quote in A Course in Miracles that says, out of our recognition of our unwillingness,
his perfect willingness is given us. Hay una cita en el curso de milagros que dice, de nuestro reconocimiento, de nuestra falta de voluntad, se nos da su completa voluntad. So our recognizing our unwillingness, the Holy Spirit will give us perfect willingness in exchange for that. Entonces, si reconocemos nuestra falta de voluntad, el Espíritu Santo a cambio de eso nos va a dar voluntad perfecta. So we don't even need to be perfectly willing. Entonces, no tenemos que estar perfectamente dispuestos. That's another thing that the Holy Spirit does for us. Eso es otra cosa que el Espíritu Santo hace por nosotros. Are there any other questions so far? ¿Hay alguna otra pregunta? No, en el momento no. Ni por YouTube ni en Zoom tampoco, Matías. Okay. All good? Oh, for now? Yes, not for now. Okay. I'd love to share another story. And this is another teaching about radical responsibility. So this is another practice that we can engage in that will help with anxiety. And I refer to it as radical responsibility. Me gustaría compartir otras enseñanzas a la que yo me refiero como responsabilidad radical, que es otra de las prácticas que podemos usar para combatir la ansiedad. One of my biggest anxiety triggers has been health fears. Uno de los detonantes más grandes para mi ansiedad han sido los problemas relacionados con la salud, miedos con la salud. If I thought something was wrong with my body, if I thought I had an illness of some sort, I could go from calm to panicked in a snap. Si yo creía que había algo mal con mi salud, si pensaba que podía tener algún problema de salud, iba de estar tranquila a estar totalmente en pánico en un segundo. So years ago, and this is one of the stories I write about in my book, years ago, I needed to go see a doctor for some tests. Es una de las historias que cuento en mi libro. Hace años tenía que ir a ver un doctor para hacerme algunos testeos, algunas pruebas. I had been having a physical symptom that I actually had my whole life, but one day I just decided to start worrying about it. Estaba teniendo un síntoma físico que había tenido toda mi vida, pero de un día para el otro me empecé a preocupar. So when I went to this doctor's office, I was keenly aware of the people in the waiting room were not well. Many of them were there for some type of like chemotherapy. Cuando fue entonces al consultorio de mi médico, me di cuenta que mucha de la gente que estaba en la sala de espera no estaban muy bien, muchos estaban para hacerse quimioterapia. And that was a trigger for my anxiety. Y eso fue un detonante para mi ansiedad. So when the nurse called me in the back, they had to do some blood work. Cuando me llamó la enfermera, tuvieron que hacer so blood work, you mean they extracted? Yes. Okay. Yes. Cuando me llamó la enfermera estaban sacándole sangre a alguien. The nurse asked me why I was there, and I told her, and she said, well, that's not good that you're here for that symptom. Cuando me preguntó por qué estaba ahí, yo le conté y me dijo, no está bien que estés acá teniendo ese síntoma. When I said that, well, this is a symptom I've had my whole life, and I just decided to investigate it, and she said, well, that's not good. Cuando dije, bueno, tuve este síntoma toda mi vida y ahora decidí investigarlo, me dijo, no está bien. Her next words were, don't you pass out on me, and guess what I did? Sus próximas palabras fue, no te me desmayes, y adivina qué pasó. I had to lay down and put my feet up, and they brought me juice and gummy worms to help bring my blood sugar up. Tuve que acostarme, poner mis piernas para arriba y me trajeron azúcar para levantar mis niveles de azúcar. Now, I could have blamed that nurse for being a terrible nurse. Yo podría haber culpado a esa enfermera por ser una enfermera mala. She did not know how to speak to someone with anxiety. No sabía cómo hablarle a alguien con ansiedad. But what I chose to do instead was to be radically responsible. Pero en vez de eso, lo que decidí hacer fue ser
radicalmente responsable. I decided to see her as simply fulfilling a role that I had chosen. I was already afraid, and she showed up to confirm my fear. Decidí verla como que estaba cumpliendo un papel que yo había elegido que ella cumpla. Ella estaba ahí para representar mi miedo. So after this appointment, I left with a prescription to get even more blood work done, this time at a hospital, which was even more triggering for me. Luego de esta cita me fui con una orden de que me saquen sangre en un hospital, lo cual me daba más miedo. When I went to this hospital appointment, I was very nervous, Cuando fui a la cita en el hospital estaba muy nerviosa. but I kept saying in my mind that that nurse was a witness for fear. I want to see witnesses for love. Pero en mi mente me seguía repitiendo que esa enfermera era una testigo del miedo y yo quería ver testigos del amor. I kept affirming that I am responsible for what I see, and I want to see witnesses for love. Seguía afirmando que soy responsable de lo que veo y quiero ver testigos del amor. When I went into the appointment, the mother of a college roommate was working behind the desk. Cuando llegué a la cita con el médico, la madre de mi compañera de habitación estaba trabajando del otro lado de la sala. I didn't remember that she worked there, and I thought she was the receptionist, but it turns out she was a nurse, and she took me in the back to do the lab draw. Yo no me acordaba que trabajaba ahí, yo pensé que era recepcionista, pero no, era la enfermera y fue ella la que me llevó para hacerme el análisis. It was such a relief to see her, and I was so happy, and there was no pass out response and no anxiety. Fue muy aliviante para mí verla a ella y no me desmayé ni tuve ansiedad. Here's the key to the story. When I was leaving, she stopped me and she said, "Corinne, I never work on Mondays." It was a Monday. Esta es la clave de la historia. Cuando me estaba yendo me paró y me dijo, Corinne, yo nunca trabajo los lunes, porque era un lunes esto. She said, "I got called in 30 minutes before you arrived." Dijo, me llamaron 30 minutos antes de que vos llegaras. This is the power, the synchronicities that can happen when we take responsibility for what we see and are willing to see witnesses for love instead. Este es el poder y las sincronicidades que pueden pasar cuando nos hacemos responsables de lo que vemos y estamos dispuestos a ver testigos del amor en lugar del otro. So the Course in Miracles teaching, I am responsible for what I see, is something that we can practice every day. Entonces, la enseñanza de un curso de milagros de soy responsable de lo que veo es algo que podemos practicar todos los días. This experience was a key experience in my development of trust. Esta experiencia fue una experiencia clave en mi desarrollo de la confianza. We have guides, we have angels, we have the Holy Spirit, we have Jesus. Tenemos guías, tenemos ángeles, tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Jesús. They want to help us and they are waiting on our call. Quieren ayudarnos y están esperando que los llamemos. And when we cease blaming and instead take this radical responsibility, we are placing cause and effect where they belong, which is in our minds. Cuando cesamos de culpar y en su lugar elegimos tomar responsabilidad, lo que estamos haciendo es colocar causa y efecto donde les corresponde estar, que es en nuestras mentes. And then experiences can show up in form that can affirm our decision and develop our trust. Y las experiencias en la forma se pueden mostrar que pueden ayudar a afianzar nuestra decisión y desarrollar nuestra confianza. As we develop trust, as our trust increases, anxiety decreases. Al desarrollar confianza y al incrementar nuestra confianza, la ansiedad decae. So the development of trust is so important in our journey. Por eso es tan importante en nuestra jornada el desarrollo de la confianza. There is a beautiful section in the Manual for Teachers on the development of trust. Hay una sección hermosa en el manual para maestros sobre el desarrollo de la confianza.
It talks about the different periods that we go through in our development of trust, like a period of undoing, a period of sorting out. Habla de los distintos periodos que atravesamos en nuestro desarrollo de la confianza, como un periodo de deshacimiento, un periodo de decisión, sí. We are all teachers of God. Todos somos maestros de Dios. And so I highly recommend reviewing that section to help give you some context for what it is that you're going through and to see that our success is guaranteed. Les recomiendo mucho leer esa sección para poder tener un contexto sobre lo que están aprendiendo y para ver que el éxito está garantizado. I've received so much comfort from going to that section and recognizing which stage I am in. Me reconforta mucho ir a esa sección y reconocer en qué etapa estoy. And so I hope that helps you too. Espero que los ayude también. I'd like to pause again and see if there are any questions. Me gustaría hacer una pausa de nuevo y ver si hay alguna pregunta. Sí, Matías, mira, desde YouTube. I see there is a question in YouTube. Nos dice Silvia, a ella le provoca mucha ansiedad realizar toda tarea. Entonces su pregunta es, ¿cómo libera esa ansiedad que aparece ante cualquier actividad que tiene que realizar? Hasta llegar a tiempo a un lugar le provoca ansiedad. So Silvia says that she experiences a lot of anxiety and she... ¿Puedes repetir la pregunta una vez, porfa? Sí, mira, ella nos dice que a ella le provoca ansiedad toda tarea. Entonces dice que cómo se libera de esa ansiedad que le aparece ante cualquier actividad que tiene que realizar. So she's asking how can she get rid of that anxiety that shows up every time she has to do something. Que hasta llegar a tiempo a un lugar le provoca ansiedad. Even trying to get anywhere, somewhere on time produces her anxiety. Thank you for the question. Muchas gracias por la pregunta. It's important to remember that healing anxiety is a journey, it's a process. Es importante recordar que sanar la ansiedad es un camino y es un proceso. At least in my experience, it doesn't just go away overnight. Por lo menos en mi experiencia no se va de la noche a la mañana. It is a process. Es un proceso. First of all, being gentle with yourself is so important. En primer lugar, ser amable contigo mismo es muy importante. Self-compassion and allowing yourself to be where you are, as we talked about in the beginning, is critical. Compasión por ti misma y permitirte estar donde estás es muy importante. Rather than hating the anxiety and wishing the anxiety wasn't there. En vez de odiar a la ansiedad y desear que la ansiedad no esté ahí, Can you befriend it just a little bit more? ¿podés hacerte un poquito más amiga de esa ansiedad? Can you say to the anxiety, I see you and I hear you, and I'm going to treat you with compassion instead of wishing that you were gone? Podés decirle a la ansiedad, te veo, te siento, y voy a tratarte con compasión en vez de desear que te vayas. Believe me, I understand how uncomfortable and painful anxiety can be. Créeme que entiendo cuán incómoda y cuán dolorosa es la ansiedad. But when we don't want it, it actually strengthens it. Pero cuando no la queremos, lo que pasa es que se fortalece. So softening and allowing ourselves to be where we are is a first step. Entonces, suavizar esto y permitirnos estar donde estamos es un primer paso. I also have found that it is that the Holy Spirit will meet us where we are and actually help us through remedies in the world. También me he dado cuenta que el Espíritu Santo nos encuentra donde estamos y nos va a ayudar con remedios
quizás en el mundo. So for instance, I have taken prescribed medication before, but I've taken it with the Holy Spirit. Por ejemplo, yo he tomado medicación prescripta antes, pero la tomé con el Espíritu Santo. And I've trusted that my need for it will fall away when I am ready to let it go. Y confié en que mi necesidad por esta medicación iba a desaparecer cuando estuviese lista a dejar ir. I would use that time while I was taking medicine with the Holy Spirit to still do this inner work, as we've been talking about throughout this session. Usaba el tiempo durante el cual estaba tomando la prescripción médica con el Espíritu Santo para hacer este trabajo que les estuve contando. And just to briefly sum up some of the things that we've talked about, identifying your fears on paper and handing each one of those things over to the Holy Spirit. Para resumir rápidamente lo que estuvimos hablando, entonces sería identificar cada uno de los miedos en papel y entregarle cada uno al Espíritu Santo. Making the Holy Spirit a habit by talking to the Holy Spirit throughout the day. Hacer que el Espíritu Santo sea un hábito al hablar con el Espíritu Santo durante el día. Spending time resting in God. We have not yet talked about I think it's lesson 109, but that lesson is incredibly powerful to practice in any moment that we are willing. Pasar tiempo descansando en Dios. Creo que este es sobre la lección 109, no hemos hablado de ella, pero está bueno eso de poder pasar cuando sea que estemos dispuestos o que queramos tiempo descansando en Dios. The lesson I rest in God says it is an answer to everything that we are confronted with. La lección descanso en Dios es una respuesta para cualquier cosa con la que seamos confrontados. I would recommend placing your hand on your heart many times throughout the day and affirming, I rest in God. Te recomendaría colocar tu mano en el corazón y afirmar muchas veces durante el día, descanso en Dios. That's a very powerful practice to make the Holy Spirit a habit. Es una práctica muy poderosa para hacer que el Espíritu Santo sea un hábito. I also mentioned earlier looking at unwillingness to heal. What are the También positive payoffs of anxiety? mencioné antes sobre la falta de disposición a sanar y ver cuáles son las recompensas de tener ansiedad. When we look at what that unwillingness to heal might be, we can take that to Holy Spirit too. Cuando vemos cuál es la falta de disposición a sanar, podemos también entregarle esa falta de disposición a sanar al Espíritu Santo. Remember the pictures from the beginning of our video where fear serves to block out love. Recuerda las imágenes al comienzo del video donde el miedo sirve para bloquear el amor. Every time we identify a fear and bring it to spirit, we are creating space for that love to return to our awareness. Cada vez que identificamos al miedo y lo entregamos, estamos creando un espacio para que el amor entre a nuestra conciencia. Remember that love is in you now. It has not gone anywhere. Recuerda que el amor está dentro de ti ahora, que no se ha ido a ninguna parte. It's just our awareness of it that is what needs to be worked on. Es nuestra conciencia del amor sobre lo que necesitamos trabajar. And I'd like to say something that my stepdad said to me. Me gustaría decir algo que mi padrastro me dijo. This is when I was in the thick of anxiety. Cuando estaba en lo más alto de mi ansiedad. He looked at me in my eyes and said, "The light in you is too bright to fail." Me miró a los ojos y me dijo, la luz en ti es demasiado brillante como para apagarse. And I say this to everyone listening, the light in you is too bright to fail. Y le digo a todos los que estén escuchando, la luz en ti es demasiado brillante como para fracasar. Thank you. Gracias. Is there another question? ¿Hay otra pregunta? Sí, Matías, mira, por acá nos dice Pilar. Dice que la ciudad de Bogotá se está volviendo muy insegura, que cómo hace para salir y no tener miedo que la roben, cómo cambiar ese pensamiento. So Pilar is saying that
The city of Bogota is becoming very insecure. How do I do to go out and not be afraid of being assaulted or robbed? How can I change this thought? Pilar, thank you for the question. Gracias por la pregunta, Pilar. It's so difficult when we are in a situation that is not safe. Es muy difícil cuando estamos en una situación que no es segura. We must remember that safety truly lies within. Tenemos que recordar que la seguridad de verdad está adentro. If you are able to tune into your heart before you leave your house, Si podés sintonizarte con tu corazón antes de irte de tu casa and ask, where would you have me go today? What should I do right now? y preguntar dónde tengo que ir hoy, qué tengo que hacer, Always tune into guidance first. siempre primero sintonízate con la guía. It can be hard to distinguish between what is fear and what is guidance. Puede que sea difícil distinguir entre lo que es el miedo y lo que es la guía, But we should still practice this anyway and ask for guidance no matter what. pero tenemos que, sin importar esto, pedir guía. I am sending prayers and love and joining with you in affirming our eternal safety and innocence. Te envío oraciones, amor, y me uno a ti en nuestra perfecta seguridad. And another practice would be to try to see the innocence in all of the people out there involved in the unrest. Y otra práctica sería ver la seguridad en todas las personas involucradas en la situación. And I don't mean innocence on the level of form, I mean our innocence in truth. Ver su inocencia en la verdad, no en el nivel de la forma. And carry that in your heart as much as you can. Y llevar eso contigo en tu corazón tanto como puedas. Thank you. Gracias. Okay, there is another question here. There is another question here, okay? Sí, por acá hay una última pregunta, sí. Matías, mira, dice Alejandra, siento mucha ansiedad cuando tengo que hablar en una reunión. ¿Qué podría hacer? Alejandra is asking, I feel a lot of anxiety when I have to speak in a meeting or in a reunion. What could I do? Oh, great question. Buenísima pregunta. The prayer in A Course in Miracles, where would you have me go? La oración en un curso de milagros que dice, donde quiera que vos quieras que yo vaya. What would you have me say and to whom? O sea, ¿dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? I think I messed up the quote, but that sentence, what would you have me say and to whom? ¿Qué quieres que diga y a quién? So remembering that you can allow words to come through you. Entonces recordar que podés permitir que las palabras salgan de ti. They don't have to be words from you, but they can be through you. No tienen que salir de ti, sino que pueden pasar a través tuyo. So remembering that prayer and again, placing your hand on your heart, even if you can only do this in your mind, and affirming, I rest in God. Entonces, aunque puedas hacer solo esto en tu mente, pero decir descanso en Dios. It might mean taking a very deep breath to activate your parasympathetic nervous system. Puede que eso signifique tomar una respiración muy profunda para activar tu sistema nervioso sintético o simpático, parasimpático. Always asking for those words to come through you can be very helpful in those situations. En esas situaciones es muy útil pedir que las palabras fluyan a través tuyo. Thank you for the question. Gracias por la pregunta. Matías, por ahora no hay más preguntas, pero nos están insistiendo sobre las redes de Corinne, redes sociales, que se las puede poner. Okay, so there are no more questions for now, but some people are asking for your social networks. So if you could write that on the chat. Absolutely.
And if anyone knows a Spanish publisher who would love to translate my book into Spanish, I would just love that for all of us. Si alguien conoce alguna editorial en español que le gustaría publicar mi libro en español, me encantaría que suceda para todos nosotros eso. I have my website in the chat also. It's FromAnxietyToLove.com. Ahí escribí en el chat mi sitio web. Y ahí So I guess I think we're about at the top of our time together. Creo que estamos llegando a la hora. And I would just love to again remind all of us, the light in you is too bright to fail. We are here at this particular time in your city, in your family, on purpose. Estamos aquí en tu ciudad, en tu hora, en tu momento, en tu familia, por un propósito. There is no mistake that you are exactly where you are right now. No es ningún error que estés exactamente donde estás ahora. You came to be a miracle worker. Viniste aquí a ser un obrador de milagros. God needs your eyes and your tongue and your hands and your feet. Dios necesita tus ojos, tu lengua, tu corazón y tus pies. And God needs these things for you to extend love into a world that needs it. Dios necesita estas cosas para que puedas extender el amor en un mundo que lo necesita. Remember that as you give, you receive. Recuerda que al dar, recibís. So as you extend that love of spirit through you, you come to know it for yourself. Entonces, al extender ese espíritu de amor a través tuyo, es como lo conoces vos. Our success is guaranteed. Nuestro éxito está garantizado. And the light in you is too bright to fail. Y la luz en ti es demasiado brillante como para fracasar. Thank you.